Bienvenido a Misterios Clásicos. Una mente brillante está a punto de desentrañar secretos. Esta noche entramos en el mundo de Señorita Marple, en la Señorita Marple, y el enigma de la campanilla azul. Un misterio escalofriante se esconde entre las campanillas azules en quien puedes confiar cuando despiertan viejos enigmas. Enciende una vela, ponte cómodo y deja que comience el misterio. El pueblo de Little Davington se enorgullece de su encanto. Era un lugar de setos sinuosos, callejones estrechos donde las bicicletas traqueteaban alegremente sobre los adoquines y cabañas que parecían apoyarse cómodamente unas contra otras como en una eterna conversación. Era mayo, y las campanillas azules del bosque de Davington estaban en su máximo esplendor, tapizando el suelo del bosque con ese delicado tono azul, casi de otro mundo, que parecía brillar cuando la luz del sol se filtraba entre los árboles. Este año, como cada año, los aldeanos organizaron una pequeña fiesta, coincidiendo con la temporada de las campanillas. Se colocaron mesas en los jardines de la rectoría. Los banderines ondeaban perezosamente con la suave brisa, y el aroma de los bizcochos competía con la embriagadora fragancia de las lilas. Los niños correteaban de un lado a otro con los dedos pegajosos y la boca sucia, mientras que los adultos, más comedidos, aunque no menos ávidos de chismes, se congregaron en pequeños grupos, intercambiando noticias de todo, desde la subida del precio de la mantequilla hasta las últimas peculiaridades de sus vecinos. La señorita Marple estaba allí, por supuesto, sentada discretamente en una silla de jardín pintada de blanco, con una taza de té de porcelana en la mano. Parecía, sin duda, cualquier otra solterona mayor, contenta con su refrigerio, pero sus ojos azul pálido observaban con discreción. Tenía una forma de escuchar sin que lo aparentaba, de sacar confidencias con la mínima expresión. Pocos sospechaban cuánto observaba, y menos aún adivinaban las conclusiones a las que llegaba. Esta tarde, su atención se dividía entre las mesas de repostería y la conversación que se desprendía de las cercanías. La señora Weatherby, esposa del vicario, estaba enfrascada en la conversación detallando las peculiaridades del señor Miles, el abogado, quien recientemente había dado paseos nocturnos por Heather Lane a horas intempestivas. El propio señor Miles se encontraba a menos de 10 metros de distancia, balanceando un plato de pastel de semillas, completamente ajeno a que sus hábitos nocturnos estaban siendo revisados. Los labios de la señorita Marple se crisparon. La naturaleza humana era infinitamente predecible. La fiesta estaba en su apogeo cuando comenzó la conmoción. Un grito agudo resonó desde el sendero que conducía desde los jardines hasta el bosque de campanillas. Todas las cabezas se giraron. El grito se oyó de nuevo ahogado, seguido de un estruendo de maleza. Un momento después, la joven Clara Trent, pálida y con el pelo suelto, entró tambaleándose en el jardín. «¡Ay, oh, hay un hombre!», jadeó, señalando hacia atrás. «En el bosque. Creo que está muerto». La alegría se apagó como si hubiera caído un telón. Se alzó un murmullo de voces, las sillas se apartaron, y varios hombres, entre ellos el señor Miles, el señor Weatherby y el corpulento coronel Halbert, corrieron hacia el sendero del bosque. La señorita Marple permaneció sentada un momento, con los ojos ligeramente entrecerrados. Clara, temblorosa, estaba siendo calmada por la señora Weatherby, aunque la mirada de la niña seguía fija en los árboles, como si casi esperara que la figura la siguiera. En cuestión de minutos llegó la confirmación. El coronel Halbert reapareció, con el rostro enrojecido y conmocionado. «Es Henry Denham», anunció con tristeza. Lo encontraron tendido entre las campanillas, muerto como una piedra. Una exclamación colectiva recorrió a la multitud. Henry Denham no era un desconocido en Little Davington. Soltero de unos 50 años,
Se había establecido en el pueblo 3 años antes, fijando su residencia en una vieja casa destartalada al borde del bosque. Cortés, pero distante, era un hombre adinerado, aunque nadie parecía estar completamente seguro de su origen. Habían circulado rumores de negocios en el extranjero, tal vez, o algo menos respetable. Lo cierto era que había logrado cultivar admiración y enemistad a partes iguales. La fiesta se convirtió en caos. Los niños se marcharon apresuradamente, las mujeres susurraban con las manos sobre los labios, y los hombres debatían en voz baja qué hacer. El alguacil del pueblo, el joven sargento Peters, llegó sin aliento de su ronda e inmediatamente se dispuso a restablecer el orden. Sus instrucciones: retrocedan, mantengan la calma, declaren más tarde, fueron serias, pero ineficaces. La señorita Marple se levantó en silencio, dejando su taza. Se acercó a la angustiada Clara, que aún temblaba bajo la solícita atención de la señora Weatherby. «Querida», dijo la señorita Marple con dulzura, «¿se encontró de repente con el pobre señor Denham?» Clara asintió, estremeciéndose. «Solo quería coger unas campanillas. Lo vi tumbado allí, tan terriblemente quieto», y su rostro se interrumpió cubriéndose los ojos. «Ahí, dijo la señora Weatherby con voz tranquilizadora. «No hace falta insistir en ello», pero la mente de la señorita Marple, aguda como una aguja, captó las palabras, el temblor en la voz, el rechazo instintivo. Clara estaba genuinamente asustada de que todo fuera evidente. Sin embargo, bajo su terror, había algo más. No exactamente sorpresa, sino reconocimiento. Mientras tanto, el sargento Peters había regresado de su inspección, secándose la frente. «Está claro», declaró a los aldeanos reunidos. «El señor Denham ha sufrido una caída terrible. Se golpeó la cabeza contra una piedra, creo. Un accidente, nada más». «Tonterías», murmuró el coronel Halbert en voz baja. Denham se mantenía firme como cualquier otro. El médico, llamado a toda prisa, llegó poco después. El doctor Linton era un hombre enérgico, dado a las declaraciones cortantes, y su examen fue rápido. Herida en la cabeza, sí, pero no es compatible con una caída. Un golpe contundente. Alguien lo golpeó. Otro murmullo recorrió la multitud, esta vez con un matiz de miedo. «Asesinato en Little Davington». Las palabras aún no se habían pronunciado, pero flotaban en el aire tan tangiblemente como el aroma de las campanillas. La señorita Marple permaneció inmóvil, con expresión apacible. Asesinatos. Y según su experiencia, el asesinato nunca carecía de razón. En un pueblo como este, donde las vidas se entrelazan tan estrechamente, rara vez faltaban razones. Su mirada recorrió a la congregada Clara Trent, pálida y conmocionada el señor Miles, con el ceño fruncido, la señora Weatherby, susurrando furiosamente al oído de otra dama, el coronel Halbert, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, y el sargento Peters, con una mirada claramente perdida. Cada rostro contaba una historia. Cada reacción revelaba más de lo que las palabras podían expresar. Para la mayoría, fue una interrupción impactante de su pacífica fiesta. Para la señorita Marple, fue algo completamente distinto el comienzo de un rompecabezas. Un rompecabezas con el frágil y encantador telón de fondo del bosque, de campanillas azules, que ella sabía, revelaría las sombras más oscuras de la naturaleza humana, que acechaban bajo la tranquila superficie del pueblo. Y mientras se volvía hacia el sendero del bosque, donde los primeros pétalos de las campanillas yacían aplastados bajo los pies apresurados, la señorita Marple sintió que una tranquila certeza se apoderaba de ella. El enigma había comenzado. La conmoción por la repentina muerte de Henry Denham persistir en el aire mucho después de que la fiesta se hubiera dado por terminada. Los aldeanos se marcharon en grupos, con la voz baja y ansiosa,
la alegría anterior completamente desvanecida. Al anochecer, los banderines aún ondeaban al viento, pero colgaban como un triste recordatorio de la festividad interrumpida. Las mesas con pasteles a medio comer y teteras permanecían abandonadas, su dulzura asolada por la tragedia. La señorita Marple, al regresar a su pulcra casita en High Street, llevaba consigo no solo su bolsa de tejer, sino también una mente serena y alerta. Sabía por experiencia que los chismes en un pueblo pequeño podían ser tan rápidos y despiadados como una inundación. Por la mañana, Medio Condado tendría su propia teoría sobre la muerte del pobre señor Denham. No se equivocaba. Al día siguiente, cuando entró en la tienda de comestibles, el bullicio era palpable. La señora Price, que regentaba la tienda con su marido, se inclinaba con aire cómplice sobre el mostrador para susurrarle algo a la señora Gage, la lavandera. Ambas levantaron la vista al entrar la señorita Marple, con el rostro radiante por la urgencia de una noticia demasiado deliciosa para contenerla. «Buenos días, señorita Marple», dijo la señora Price, con la voz un poco más aguda de lo habitual. «¿Qué asunto tan terrible? Ya lo ha oído, claro, aunque me atrevería a decir que usted también estuvo allí». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Sí, en efecto. Fue una gran sorpresa para todos. ¿Conmoción?» «Un escándalo, lo llamo yo», exclamó la señora Gage, ajustándose el chal. «Dicen que lo abatieron, así de simple. Y no me extraña, con sus aires de grandeza y esa casa suya. Recuerda lo que te digo. Hay algo en su pasado que no quería que supiéramos». La señora Price resopló. «Bueno, se habló de él en la cola de correos hace menos de 2 semanas. Algo sobre deudas, o algo peor. Dicen que lo vieron discutiendo con el joven señor Trent, está cerca del callejón. Palabras acaloradas y manos al vuelo. El hermano de Clara, ya sabes». La señorita Marple escuchaba plácidamente, como si se sintiera ligeramente entretenida, aunque en su fuero interno sopesar cada palabra. Era cierto que los Trent no se sentían del todo cómodos con el señor Denham. El joven Peter Trent, inquieto y testarudo, tenía poca paciencia con hombres del tipo reservado de Denham, pero las peleas en los pueblos eran moneda corriente y rara vez desembocan en violencia. Al salir de la tienda de comestibles, la señorita Marple fue interceptada por la señora Weatherby, enérgica y oficiosa incluso en los mejores momentos. «Mi querida señorita Marple», declaró, «qué terrible giro de los acontecimientos. Apenas puedo dormir de solo pensarlo. La pobre Clara está deshecha llorando toda la noche. Me dice, fue cruel el destino ponerla en el camino de semejante espectáculo. Aún así, le dije que era una prueba de carácter. Hay que superar estas cosas». La señorita Marple le dedicó una sonrisa amable. «Sí, en efecto. Clara es una joven sensible, pero me atrevo a decir que aguanta con cuidado». La señora Weatherby se acercó bajando la voz con deleite. «Entre nosotras, aunque dicen que quizás sepa más de lo que dice, al fin y al cabo, ¿quién encuentra un cadáver por casualidad? Y Clara no siempre está donde debería estar, si me entiendes». La señorita Marple no respondió directamente. Hacía tiempo que había aprendido que en los chismes se escondían tanto la verdad como la falsedad, a menudo irremediablemente entrelazadas. Lo importante era fijarse en lo que se repetía, lo que se susurraba y lo que se evitaba cuidadosamente. Por la tarde, la posada del cruce, de King's Arms, rebosaba de especulaciones. Los hombres del pueblo celebraban allí su audiencia y sus teorías eran más grandiosas, pero no menos fantasiosas. Se oyó al coronel Halbert insistir, con autoridad militar, en que Denham había sido víctima de algún enemigo del pasado. ¡Caramba! Si un hombre no vive en el extranjero durante 20 años sin hacer enemigos. Era demasiado reservado. Un tipo así nunca muere en silencio. El señor Miles, el abogado, no estuvo de acuerdo. Tonterías. Resultará ser algo doméstico.
Apuesto a que tiene que ver con bienes, herencias o asuntos económicos. Siempre ocurre. Estas cosas rara vez son tan dramáticas como imaginamos. Los demás murmuraron en señal de acuerdo o protesta, pero todas las miradas se volvieron cuando llegó el sargento Peters. Había pasado la mitad de la noche escribiendo informes, y su rostro cansado delataba su inexperiencia. Les agradecería que no difundieran ideas descabelladas, dijo con forzada severidad. El asunto está bajo investigación oficial. Entonces dices que es asesinato. Alguien llamó. El joven agente era de color. No digo nada parecido, solo recomiendo moderación. Las conclusiones del forense hablarán por sí solas. La señorita Marple, que había entrado silenciosamente para tomar el té de la tarde, se sentó discretamente cerca del fuego, mientras sus agujas tecleaba suavemente. Observó la oleada de entusiasmo que había provocado el sargento Peters y pensó que el chico estaba completamente desorientado. Tenía coraje, pero aún le faltaba el tacto para manejar un pueblo envuelto en rumores. Más tarde esa noche, al anochecer sobre Little Davington, la reunión parroquial se reunió apresuradamente en el salón de la iglesia. En teoría, era para discutir posponer el resto de la fiesta, pero en realidad se convirtió en otro foro de especulación. Allí también se caldearon los ánimos. El señor Trent, el padre de Clara, se apresuró a declarar: «Si me preguntas, son los forasteros los que traen problemas. El señor Denham nunca fue uno de nosotros. Se mantenía apartado, y nadie sabe a qué se dedicaba, pero él era uno de nosotros y replicó con dureza a la señora Price. Pagó sus cuotas, apoyó a las organizaciones benéficas y ayudó en la cosecha del año pasado. Eso es más de lo que se puede decir de algunos. Las voces se solapan, las acusaciones se mezclaban con las protestas. Algunos sospechaban de la propia Clara, otros hablaban entre dientes de Peter Trent y otros insinuaban sombríamente sobre el coronel Halbert, a quien se había visto discutiendo acaloradamente con Denham por encima de un seto apenas unas semanas antes. Cada teoría se presentaba con convicción, y todas se abatían con igual vigor. La señorita Marple estaba sentada en un rincón, tan silenciosa como siempre, con la mirada fija en cada interlocutor. Vio el destello de culpa en los ojos de un hombre, la barbilla defensiva de otro, el miedo bajo la pálida compostura de Clara mientras se aferraba al brazo de su padre. Nada de esto se le escapó. Cuando por fin se levantó la sesión, el ambiente estaba cargado de sospecha. Little Davington, tan tranquilo hacía apenas unos días, era ahora un hervidero de desconfianza. Los vecinos se miraban con recelo, surgían viejas quejas, y cada palabra susurrada cargaba con el peso de una acusación. La señorita Marple salió a la fresca noche. Las estrellas brillaban arriba, serenas e indiferentes, mientras que abajo el pueblo parecía bullir de inquietud. Se ajustó el chal con más fuerza, con pensamientos serios, porque en medio de todo el ruido, las exageraciones y las acaloradas discusiones, ella había vislumbrado algo pequeño y casi pasado por alto, pero que, sin embargo, para ella era silenciosamente revelador. No lo compartió, todavía no. Esas cosas se sopesan mejor en silencio. Pero mientras caminaba lentamente de regreso a su cabaña, la señorita Marple supo que la verdad no se escondía en las voces más fuertes, sino en los detalles más discretos. Los días posteriores a la muerte de Henry Denham transcurrieron entre rumores y una inquietud inquietante. El bosque de campanillas azules, antaño el orgullo de Little Davington, se había convertido en un lugar de terror susurrado. Los aldeanos evitaban el sendero donde se había encontrado su cuerpo, aunque la mayoría de los jóvenes se acercaban con curiosidad furtiva, deseosos de vislumbrar el lugar de la tragedia. El sargento Peters hizo todo lo posible por mantener el orden. Se le veía caminar con aire de importancia, libreta en mano, pero los aldeanos más experimentados
reconocieron el nerviosismo bajo su bravuconería. Un asesino como mínimo, una muerte sospechosa, estaba mucho más allá del alcance habitual de una oveja extraviada o una pelea de borrachos en la posada. La señorita Marple observaba todo esto con su habitual serenidad. Hacía tiempo que había aprendido que el verdadero progreso en estos asuntos rara vez provenía de los canales oficiales. Provenía, en cambio, de escuchar no solo lo que se decía, sino también lo que se dejaba de decir. Las omisiones, las vacilaciones, las miradas cautelosas. En la mañana del tercer día, visitó a la señora Linton, la esposa del médico, con el pretexto de llevarle un frasco de mermelada de grosella. La señora Linton, encantada, la hizo pasar enseguida. Mi querida señorita Marple, no se imagina lo tensos que han sido estos días. A mi esposo lo llaman a todas horas. Dice estar seguro de que el señor Denham fue golpeado deliberadamente, aunque no sabe cómo ni quién lo hizo. Puede estar segura de que todo el condado no hablará de otra cosa durante meses. La señorita Marple, removiendo suavemente su té, preguntó con dulzura, «¿Y qué tal le pareció el señor Denham, señora Linton?» «Confieso que nunca lo conocí bien». La señora Linton bajó la voz al instante, como si le contara algo delicioso. «Ah, bastante educado, supongo, pero tan reservado. Nunca hablaba de familia, ni de amigos, ni de su pasado. Y sin embargo recuerden lo que les digo. Jane Marple tenía mal carácter. Una vez lo vi reprender severamente a aquel chico Tren en el callejón, y, ¿saben?, siempre cerraba las puertas y las persianas por la noche. Un hombre que teme a algo o a alguien». La señorita Marple escuchaba asintiendo de vez en cuando, mientras su mente catalogaba los detalles. Miedo, secretismo, mal genio, observaciones útiles, pero ninguna suficiente para explicar por qué yacía muerto entre las campanillas. Esa tarde pasó por la oficina de correos, donde la cola era más larga de lo habitual. La señorita Hartnell, una solterona de lengua afilada, proclamaba a gritos que la muerte de Denham tenía que ver con negocios turbios, sin duda, mientras el señor Price, repartiendo cartas, murmuraba que los extranjeros siempre habían traído problemas al país. La señorita Marple, sin meterse, simplemente permaneció en silencio, con su bolsa de tejer en la mano, absorbiendo el tono y la textura de la conversación. Más tarde, se encontró con la mismísima Clara Trent, cerca de la puerta de la rectoría. La joven tenía el rostro pálido, los ojos ensombrecidos por las noches de insomnio. Se sobresaltó cuando la señorita Marple la saludó. «Querida, te ves agotada», dijo la señorita Marple en voz baja. «Quizás has estado demasiado tiempo entre otras personas. A veces es mejor hablar en voz baja, sin nadie que te escuche, salvo alguien comprensivo». Clara dudó y se mordió el labio. «Todos creen que debo saber algo», susurró. «Pero no es así. Solo lo vi allí tan quieto. Fue horrible». La señorita Marple le puso una mano suave en el brazo. «Nadie puede culparla por lo que le pasó por casualidad. Aún así, dígame, ¿ha hablado con el señor Denham últimamente?» La mirada de Clara parpadeó. «Solo una vez, unos días antes. Me pidió que le llevara una nota al señor Miles, el abogado. Estaba sellada. No sé qué decía». «¿En serio?» El tono de la señorita Marple era suave, pero su mente se agudizó al instante. Una nota sellada, enviada a un abogado, poco antes de su muerte. Interesante, muy interesante. No presionó más, pero el detalle encajó perfectamente entre los hilos que estaba reuniendo. Esa noche, ocupó su asiento habitual junto a la chimenea en The King's Arms, con sus agujas de tejer moviéndose a un ritmo constante. El coronel Halbert volvía a disertar. «Es elemental, queridos amigos», declaró. «Venganza. El pasado de Denham lo ha alcanzado. Estas cosas siempre pasan. Algún enemigo extranjero lo rastreó. Recuerden mis palabras». El señor Miles negó con la cabeza con impaciencia. «Coronel, ¿en serio? Fantasías. El hombre estaba involucrado en transacciones financieras, eso lo sé.
Si hay algo sospechoso, se demostrará que es por dinero. «Dinero o pasión», murmuró el señor Trent. Sonríe desde un rincón. Esas son las razones por las que los hombres matan. Y Denham tenía un don con ciertas jovencitas. Mi Clara. Se detuvo bruscamente, sonrojándose. La señorita Marple levantó la vista de su labor de punto con una mirada apacible. «Es curioso», dijo en voz baja. «¿Con qué frecuencia imaginamos que el asesinato surge de motivos extraños y lejanos? Sin embargo, según mi experiencia, suele ser algo muy cercano. Una disputa por un terreno, quizás, o por una tetera en una venta de objetos usados, aunque en este caso me atrevería a decir que era algo más serio». Hubo una pausa. Sus palabras, aunque dichas con ligereza, tenían un peso que hizo que varios hombres se miraran con inquietud. Luego la conversación se reanudó, más alta, como para ahogar la incomodidad. La señorita Marple sonrió para sí misma. No había ofrecido una teoría, solo un sutil recordatorio de la naturaleza humana. Pero había visto el destello de defensa en los ojos del señor Trent, la forma en que el señor Miles se removió en su asiento, la casi imperceptible tensión en la mandíbula del coronel Halbert. Las reacciones eran tan reveladoras como las declaraciones. Al final de la semana, el sargento Peters anunció que Scotland Yard enviaría un inspector para ayudar. El pueblo recibió la noticia con alivio y alarma. Alivio, porque el asunto estaría en manos expertas. Alarma, porque la presencia de un inspector londinense significaba que apenas se atrevían a admitir que, efectivamente, se había cometido un asesinato entre ellos. La señorita Marple, sin embargo, simplemente dobló su labor y se preparó para visitar a la señora Price a la mañana siguiente, porque ya había aprendido algo valioso en medio de todo el ruido de las especulaciones. Un pequeño detalle había emergido, silencioso pero insistente. La nota confiada a Clara. Si pudiera descubrir su contenido, pensó, el primer hilo del enigma podría comenzar a desentrañar. La llegada del inspector Graves de Scotland Yard fue un acontecimiento de gran trascendencia en Little Davington. A media mañana, la noticia ya había corrido del andén de la estación a la panadería, de la panadería a la oficina de correos, y de allí a todas las casas de la parroquia. Se decía que era un hombre de considerable experiencia, de modales vivaces y poco dado a los chismes del pueblo. El sargento Peters, con el rostro enrojecido pero secretamente aliviado, acompañó al inspector al pueblo con algo parecido a la reverencia. Por fin alguien con autoridad y reputación. Los errores previos del joven sargento aún podrían ser redimidos bajo la sombra de una figura de mayor rango. La señorita Marple, que por casualidad estaba arreglando sus rosas al pasar el inspector, lo observó atentamente. Era de complexión mediana, con mirada penetrante y mandíbula firme. Su sencillo traje marrón tenía la pulcritud de un hombre al que le disgustaba cualquier forma de desorden. La saludó cortésmente al pasar, aunque su atención estaba fija en la apresurada sesión informativa del sargento Peters. El inspector no perdió tiempo. Al mediodía había establecido su base temporal en la rectoría, citando a los principales aldeanos para que tomaran declaración. El ambiente en el interior estaba cargado de curiosidad y aprensión. El coronel Halbert fue el primero en ser llamado. Entró con paso rígido, sacando pecho como si se presentara en un desfile. Su voz resonante atravesó las delgadas paredes. «Le digo, inspector, que el pasado de ese hombre era turbio. Yo mismo serví en el extranjero y conozco a los que siempre miran por encima del hombro. Denham temía a alguien, recuerden mis palabras. No confesó nada, lo cual es en sí mismo sospechoso». El inspector escuchó, tomó notas y lo despidió sin comentarios. El señor Miles, el abogado, me siguió. Su relato fue más frío, pero no menos conciso. El señor Denham se ocupaba de asuntos financieros privados. Buscó asesoramiento legal, sí, pero se resistía a dejar las cosas por escrito. La única comunicación reciente
Fue una nota que me trajo la joven señorita Clara Trent. Denham me pidió que redactara una enmienda a su testamento. Sin embargo, no especificó el beneficiario. Tenía la intención de venir él mismo al día siguiente, pero por supuesto nunca lo hizo. El lápiz del inspector se quedó quieto. «¿Un testamento, dices?» «Sí, pero dejó el asunto incompleto. El testamento permanece como estaba». El inspector Graves hizo algunas preguntas rápidas antes de dejarlo ir. Luego vinieron los Trent. El señor Trent estaba a la defensiva, con la mandíbula apretada. No teníamos ninguna disputa con Denham. Era un vecino nada más. Mi hija tuvo la mala suerte de encontrarlo, y ahora la gente chismorrea como si ella hubiera tenido algo que ver. ¡Escandaloso! Clara estaba sentada pálida a su lado, respondiendo en voz baja cuando le hablaban. Solo llevaba la nota, inspector. No sé qué decía. El inspector la observó demasiado tiempo, y Clara se sonrojó bajo su mirada. Extraña coincidencia, de todos modos, comentó. La señorita Marple, a quien se le había permitido sentarse tranquilamente al fondo, con el pretexto de ayudar con los refrigerios, notó cómo las manos de Clara se retorcían en su regazo. No era culpa lo que veía, sino miedo a que dudaran de ella, a ser acusada injustamente. Al caer la tarde, el inspector había formado su primera conclusión. Se dirigió al sargento Peters en el vestíbulo, con voz baja pero firme, aunque llegó hasta donde la señorita Marple, sentada doblando servilletas, parecía claro. El asunto parecía sencillo. Denham pretendía modificar su testamento. Los Trent salían ganando con el acuerdo actual. La muchacha entrega el mensaje. El cambio se retrasa y antes de que pueda implementarse, Denham es destituido. Motivo bastante claro: heredarán una suma considerable. El sargento Peters asintió con entusiasmo, aunque la duda se reflejó en su rostro. «¿Se refiere a la propia Clara, señor?» «¿O su familia?», respondió Graves secamente. «Los jóvenes son impresionables. Se dejan influenciar fácilmente. Los vigilaremos de cerca». La noticia corrió como la pólvora. Al anochecer, medio pueblo estaba convencido de que los Trent eran sospechosos. La señora Price negó con la cabeza con gravedad ante el mostrador del supermercado. Siempre son los callados. ¿Quién hubiera pensado que la pequeña Clara pudiera estar involucrada en tales cosas? La señora Gage replicó con la misma seguridad tonterías. «Será el coronel Halbert». Tanto griterío sobre extranjeros y enemigos. Está protestando demasiado, si me preguntas. La señorita Marple, tomando un sorbo de té en casa, reflexionó sobre el razonamiento del inspector. Tenía cierta pulcritud, sí, pero la pulcritud a menudo engañaba. La naturaleza humana rara vez se organizaba con tanta pulcritud. Recordó la mirada asustada de Clara, la nota sellada de Denham, el secretismo con el que había guardado sus asuntos. Aún quedaban cabos sueltos, cabos que el inspector parecía dispuesto a pasar por alto. A la mañana siguiente, la emoción se apoderó de la mente. Se decía que los papeles que el señor Miles había recogido de su escritorio contenían correspondencia del extranjero, cartas escritas con una letra que no era inglesa. Algunas especulaban sobre deudas extranjeras, otras sobre un pariente lejano. El coronel Halbert aprovechó el rumor con satisfacción. Como dije, un enemigo extranjero, pero el inspector se mantuvo firme. Especulación. Los Trent son los que más tienen que ganar, y su hija fue la última en verlo con vida. La señorita Marple, al visitar a Clara con una cesta de bollos, la encontró angustiada. «Todos me miraron como si lo hubiera matado», susurró. «Pero le juro, señorita Marple, que no hice nada malo». La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en la mano. «Claro que no, querida. A menudo se duda de la inocencia con crueldad. Aún así, a veces un pequeño detalle puede marcar la diferencia. ¿Recuerdas algo inusual de ese día?» Clara dudó. Solo él parecía inquieto. Cuando me dio la nota dijo: «Debe ser pronto antes de que sea demasiado tarde». No entendía a qué se refería. La mirada de la señorita Marple se suavizó,
aunque sus pensamientos se agudizaron. Antes de que sea demasiado tarde. Una frase cargada de urgencia. No las palabras de un hombre satisfecho con su presente, sino de alguien consciente de un peligro inminente. Guardó la pista, como siempre, en los remansos de su mente. El inspector podría haber elegido a sus sospechosos, pero la señorita Marple sabía que no debía confiar en lo obvio. Los motivos humanos eran complejos, como los pétalos de una rosa suaves, intrincados y a veces espinosos. Y mientras caminaba hacia su casa bajo la luz que se desvanecía, pensó en las contraventanas de Denham, cerradas con tanta fuerza, en su secretismo, en la forma en que el pueblo ahora se encerraba en sí mismo, lleno de sospechas. El inspector había elegido a sus sospechosos, pero el enigma de las campanillas, como bien sabía la señorita Marple, apenas comenzaba a desentrañar. La semana posterior a la muerte de Henry Denham fue un período de incómoda rutina en Little Davington. El pueblo mismo parecía encogerse hacia adentro, cada residente avanzando con cuidado por calles familiares, con la mirada fija y la voz apagada. Incluso los bosques de campanillas azules, antaño la joya de los paseos primaverales, parecían ensombrecidos. Las delicadas flores temblaban como si fueran conscientes de la tragedia que había ocurrido bajo ellas. La señorita Marple, sin embargo, había adoptado un ritmo constante de observación, mientras el inspector de Scotland Yard continuaba con su interrogatorio formal, y el sargento Peters se ocupaba de pequeñas tareas administrativas. Ella deambulaba por el pueblo, hablando con quienes, sin saberlo, podrían proporcionarle sutiles revelaciones. Era un proceso lento, más paciencia que velocidad, pero sabía desde hacía tiempo que la más mínima observación podría convertirse en la clave de todo un misterio. Una mañana, visitó al señor Miles en su estudio del pueblo. El despacho del abogado estaba impecablemente ordenado, un lugar de precisión y orden. El señor Miles, aunque cortés, estaba tenso. Señorita Marple, esperaba que dejara el asunto en manos del inspector, dijo cruzando las manos sobre un montón de papeles. Sí, señor Miles, respondió ella con suavidad, pero a veces un ojo sereno puede ver lo que se pasa por alto. Ha examinado con atención la correspondencia del señor Denham, las cartas enviadas al extranjero. El señor Miles dudó. Sí, claro, pero son meras formalidades, transacciones comerciales, nada más. La mirada de la señorita Marple se posó en un pequeño sobre que yacía apartado de los demás. No tenía ninguna marca salvo la inicial B. Lo cogió con delicadeza. ¿Y esto? Es solo una nota que recibí ayer. No tuve tiempo de mirarla con atención. Me da curiosidad que lo hayas notado. El sobre era delgado, desgastado por los bordes y sellado con un pequeño sello de lacre azul. Los dedos de la señorita Marple lo recorrieron suavemente. Era insignificante, casi trivial en apariencia, pero le pareció una carta extraña de alguien cuya identidad aún no se había revelado, que llegaba el día de su muerte. ¿Te importa si veo su contenido?, preguntó. El señor Miles dudó, pero luego se lo entregó a regañadientes. Dentro había una sola hoja de papel grueso, escrita con una caligrafía cuidadosa y curva. Nos vemos en el claro de las campanillas. Nadie debe vernos. No puede esperar. Antes de que sea demasiado tarde. La señorita Marple apretó los labios, así que la urgencia había sido real, no imaginada por Clara. La nota confirmaba que Denham temía algo inminente. Se la devolvió al señor Miles y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Guarde esto», dijo. «Puede ser muy importante». Esa misma tarde visitó a Clara Trent. La chica estaba más tranquila ahora, habiéndose retirado un poco del escrutinio del pueblo. La señorita Marple la encontró sentada junto a una ventana, contemplando distraídamente el bosque desierto que se extendía más allá. «Querida, ¿notaste algo inusual el día que entregaste la nota?».
Preguntó la señorita Marple con amabilidad. Clara negó con la cabeza y luego hizo una pausa. Solo que creí ver a alguien entre los árboles. Una sombra, pero no pude ver quién era. No se lo dije a nadie. Pensé que era un efecto de la luz. La mente de la señorita Marple trabajaba en silencio. Alguien esperaba en el bosque. Una nota entregada, un encuentro insinuado y una muerte ocurrida casi inmediatamente después. No expresó sus sospechas, solo animó a Clara a descansar. Al día siguiente, la señorita Marple paseaba por el mercado del pueblo, observando, escuchando, anotando hasta el más mínimo detalle. En la panadería, notó que el delantal de la señora Price estaba manchado con tenues manchas azules. Preguntó con delicadeza: «¿Oh, solo por la mermelada, querida?» «No hay de qué preocuparse», respondió la señora Price con energía, cepillando la tela. Sin embargo, la señorita Marple tomó nota mental. La mancha azul, como el sello de lacre, como las campanillas aplastadas bajo pies apresurados, era insignificante, casi insignificante. Y sin embargo, en su experiencia, las nimiedades solían ser las más reveladoras. Mientras el inspector seguía presionando a los tren, la señorita Marple aprendió más mediante la observación sutil que mediante la indagación directa. Observó el inquieto caminar del señor Tren, la forma en que evitaba la mirada de Clara y el ligero temblor en las manos de varios hombres cuando la conversación giraba en torno a asuntos inmobiliarios. Mientras tanto, el pueblo bullía de especulaciones, cada vez más enrevesadas, pero cada rumor dejaba rastros tenues pero útiles. Una noche, mientras preparaba su modesta cena, la señorita Marple repasó todo lo que había reunido. La nota, la sombra en el bosque, la cautela de Denham, el miedo de Clara, los chismes del pueblo, incluso las manchas de color pasadas por alto, todos estos hilos formaban una red. Ninguno de ellos, por sí solo, explicaba el asesinato, sin embargo. Juntos insinuaban conexiones que otros no veían. Sus pensamientos volvieron al inspector, con sus firmes teorías y sus sospechosos escogidos. Él se basaba en el motivo, la oportunidad y la herencia, como la mayoría. La señorita Marple se basaba en indicios más sutiles. La reacción de un hombre ante las noticias, la voz temblorosa de una mujer al mencionar a un vecino. Ese detalle extraño que parecía insignificante, pero que perdurará en la memoria. Y en la quietud de su sala de estar, la señorita Marple se permitió una pequeña sonrisa secreta. Había descubierto una pista oculta de la nota, pero aún más importante. Había empezado a ver el patrón tras ella. La verdadera imagen de las últimas horas de Henry Denham se estaba formando lenta y delicadamente, como los pétalos de las campanillas. El enigma ya no residía simplemente en la forma en que murió. Era la intrincada trama del comportamiento humano, de secretos largamente guardados, de miedos no expresados. Y la señorita Marple, gentil, tranquila y absolutamente modesta, sabía que ella era la única lo suficientemente paciente como para desenredarlo. Para la semana siguiente, el pueblo de Little Davington estaba sumido en una tensión incómoda. La presencia del inspector había agudizado las sospechas hasta convertirlas en algo casi tangible. Las conversaciones que antes eran intercambios corteses en el puesto del mercado o en la calle mayor, ahora tenían un trasfondo de acusación. Las puertas se cerraban con más fuerza, las ventanas se cerraban con más fuerza, y el tintineo de las tazas de té en las visitas sociales tenía un tono nervioso. La señorita Marple, sin embargo, continuó con sus discretas indagaciones, recorriendo el pueblo con la facilidad de quien pasa totalmente desapercibido. Había aprendido hacía tiempo que cuando las personas creían no ser observadas, revelaban su verdadero yo en los gestos más pequeños, una mirada demasiado aguda, una mano que se apretaba un instante de más, una tos que ocultaba una vacilación. Fueron estas sutilezas, más que las palabras o los documentos, las que le contaron la historia que necesitaba comprender.
Su primera visita fue al coronel Halbert, que vivía en la antigua rectoría, al otro lado del bosque. El coronel la recibió con su habitual brío, pero ella notó que su paso, normalmente seguro, se caracterizaba por una ligera rigidez. Señorita Marple dijo, ajustándose el cuello, «Todo este asunto es intolerable. Uno espera algún alboroto en una fiesta de pueblo, sí. ¿Pero asesinato? Uno no espera asesinato». «No, desde luego», asintió la señorita Marple con suavidad. «Y sin embargo, debemos considerar que ocurre con más frecuencia de lo que se supone, coronel. Se descubre que el comportamiento humano tiene capas tan intrincadas como las campanillas azules de sus bosques». El coronel levantó una ceja. «¿Capas? Sí», dijo ella, dirigiendo su atención a un pequeño fajo de cartas sobre su escritorio. «La gente oculta cosas, a los amigos, a la familia, incluso a sí misma a veces. Los secretos suelen salir a la luz, sobre todo cuando los acontecimientos o las tragedias, en este caso, ejercen presión». Halbert suspiró. «Tienes toda la razón, claro. He estado pensando. Hay un tipo en el pueblo, un hombre que visitaba Denham a escondidas. Había oído rumores, aunque no sé por qué frecuentaba Denham. Sospechoso, digo, muy sospechoso». La señorita Marple asintió en silencio, notando la vacilación del coronel. Parecía ansioso por compartir sus sospechas, pero reacio a hacerlo plenamente. La naturaleza humana, se recordó, revelaba la verdad en tales vacilaciones con mayor fiabilidad que en las declaraciones verbales. Luego, visitó al señor Miles. El abogado estaba absorto, rebuscando en libros y sobres con una precisión que disimulaba ansiedad. Señorita Marple dijo, «Le advierto que no debe interferir demasiado en asuntos que ya están en manos de las autoridades. Sin embargo, sé que tiene sus métodos». «Sí, señor Miles», dijo ella con suavidad, «y a menudo implican más escuchar que actuar». Frunció el ceño y le entregó una pequeña nota, doblada a toda prisa, que había guardado en su bolsillo. Esta llegó a Denham la mañana antes de su muerte. No quería alarmar a nadie, pero quizá le interese. La señorita Marple lo abrió con delicadeza. La letra era desconocida, precisa y de tono frío. «No te demores. Lo que buscas está en juego. Los demás no pueden saberlo. Esta noche en el claro. Ven solo». La señorita Marple entrecerró los ojos. Alguien lo había llamado al bosque con intención y en secreto. La urgencia, la insistencia en la soledad denotaban planificación y previsión, no casualidad. Más tarde, se aventuró a visitar la casa de los Trent. El señor Trent la recibió con la rigidez de quien teme ser escrutado. Clara permanecía sentada tranquilamente en un rincón, con las manos cruzadas sobre el regazo. «Señor Trent», comenzó la señorita Marple en voz baja, «me pregunto si podría ayudarme a entender cómo su hija llegó a llevarle la nota al señor Miles». «Fue una tarea sencilla», dijo brevemente el señor Trent. «Lo encontró en el recibidor y Denham pidió que se lo entregaran. Eso es todo». La mirada de la señorita Marple se detuvo en su rostro. Había algo en la tensión de su mandíbula, en la ligera contracción de la comisura de sus labios que sugería más de lo que decía. No insistió, pero lo tomó con atención. Al caer la tarde, la señorita Marple caminaba por los senderos que bordean el bosque de campanillas azules. El aroma de las flores se mezclaba con la fresca humedad de la tierra, creando una atmósfera a la vez encantadora e inquietante. Se detuvo al borde del claro, donde se había encontrado el cuerpo de Denham. Nada parecía haber cambiado, salvo las tenues huellas de pisadas que habían pasado por allí esa misma mañana. Fue allí donde notó algo curioso. Un pequeño fragmento de papel, casi invisible entre las campanillas. Lo recogió. Tenía una sola palabra, escrita con letra clara y deliberada: traición. La señorita Marple lo sostuvo con delicadeza, dándole vueltas en la mano. Traición. La palabra era dura, precisa
e intencionada. Hacía tiempo que sospechaba que la muerte de Denham estaba relacionada con conflictos ocultos en el pueblo, pero esto pareció confirmar su intuición. Se habían guardado algunos secretos y se había violado cierta confianza. La pregunta era, ¿quién lo había hecho? De vuelta en su cabaña, reflexionó sobre el día, la vaga sospecha del coronel, la carta extranjera del señor Miles, la pálida ansiedad de Clara, la cuidadosa defensa del señor Trent. Todo sugería capas de motivos ocultos. Cada aldeano tenía una pieza del rompecabezas, aunque ninguno conocía aún su forma completa. Y mientras ponía la tetera en la estufa, la señorita Marple se permitió una sonrisa discreta. Empezaba a ver el patrón, no en los documentos, ni en las declaraciones abiertas, ni en los sospechosos elegidos por el inspector, sino en las tensiones sutiles, las vacilaciones, los miedos no expresados. Se habían revelado secretos, aunque pequeños, y los enfrentamientos, incluso los más educados, habían comenzado a exponer las corrientes subterráneas de la aldea. La verdad, sabía la señorita Marple, se revelaría con el tiempo, pero no se dejaría apurar. En Little Davington, donde todos los vecinos se conocían pero ocultaban tanto, la paciencia era la clave para descubrir el corazón del engaño. El pequeño Davington despertó una mañana con una nueva alarma, mucho más inquietante que el eco de la muerte de Henry Denham. Fue un descubrimiento en el cementerio, antes del amanecer, lo que sumió al pueblo en una ansiosa especulación. Un jardinero que cuidaba las flores de la mañana había descubierto que el preciado crucifijo de plata del vicario había desaparecido de la capilla de la rectoría. El robo, aunque de menor valor, afectó profundamente la seguridad y la reverencia de la parroquia. Y el hecho de que ocurriera tan solo unos días después de un asesinato fue demasiado casual como para ignorarlo. La señorita Marple, tomando su té matutino en la tranquilidad de su cabaña, escuchaba atentamente cómo se difundió la noticia. Hacía tiempo que había aprendido que en un pueblo pequeño, las pequeñas perturbaciones a menudo revelaban verdades más profundas, como las ondas en un estanque en calma. Algo en este robo, por trivial que pareciera, despertó su curiosidad. A media mañana el cementerio era un escenario de silencioso escrutinio. El inspector Graves había llegado, libreta en mano, y el sargento Peters intentaba mantener el orden. Los aldeanos rondaban por los alrededores, susurrando conjeturas. Algunos estaban convencidos de que el robo estaba relacionado con la muerte de Denham. Otros creían que se trataba de un simple delito oportunista, de un malhechor que se aprovechaba de la inestabilidad del pueblo. La señorita Marple, caminando con detenimiento por la escena, notó detalles sutiles que otros ignoraban: un tenue rastro de tierra removida a lo largo del sendero que conducía a la capilla, un fragmento de tela azul enganchado en la verja de hierro, y una inusual huella en la hierba que sugería que alguien se había agachado en lugar de caminar. Cada detalle era insignificante, pero en conjunto le transmitían intención y familiaridad. Más tarde, ese mismo día, visitó a Clara Trent. La niña parecía más frágil que nunca, con los ojos abiertos por la preocupación. «He oído hablar del crucifijo», dijo la señorita Marple con dulzura. «Es angustioso. ¿Ha notado algo inusual en los últimos días? ¿Alguna visita a la rectoría o algo fuera de lugar?» Clara negó con la cabeza. «No lo sé. Intento no pensar en ello. Todos me han estado mirando con extrañeza desde la muerte del señor Denham. No quiero causar más problemas». La mirada de la señorita Marple se suavizó. «No estás causando problemas, querida. Pero a veces, la observación más insignificante puede ser significativa. Por casualidad viste a alguien cerca del cementerio a primera hora de la mañana». Clara dudó y luego susurró un hombre. Alguien alto, creo. «No lo reconocí. Fue cuidadoso, pero dejó caer algo azul como las flores».
El corazón de la señorita Marple se aceleró sutilmente. El color coincidía con el sello de lacre de la nota de Denham y las campanillas azules aplastadas en el claro donde murió. Era una conexión tenue, pero ella la archivó meticulosamente. Mientras tanto, el inspector había comenzado a interrogar a los sospechosos habituales. El señor Miles, el coronel Halbert y los Trent fueron citados uno por uno. Crabbe se basó en la lógica convencional, la oportunidad, la proximidad y el motivo. Sugirió que el robo estaba relacionado con Denham, que el autor podría haber temido revelar un secreto y que tal vez buscaba una ventaja adicional del testamento. Los aldeanos, ansiosos por aclarar la situación, escucharon atentamente, listos para confirmar cualquier sospecha. La señorita Marple, observando desde la distancia, observó atentamente las reacciones. El señor Trent se retiró, evitando con la mirada tanto al inspector como a los aldeanos. La expresión del coronel Halbert se ensombreció al preguntarle si alguien entraba al bosque después del anochecer. El señor Miles mantuvo la compostura, pero un ligero tic en la mano delató inquietud. Clara apretó los labios y sus pequeñas manos se tensaron en su regazo. Esa noche, la señorita Marple visitó a la señora Weatherby. La esposa del vicario estaba ansiosa por hablar de cada detalle, desde el crucifijo robado hasta los vagos rumores sobre la correspondencia de Denham con el extranjero. Habló con una emoción que disimulaba sus profundas inquietudes, revelando de pasada que Denham, en las últimas semanas, le había expresado su preocupación por alguien que lo vigilaba en el pueblo. «¿Mirándolo?», murmuró la señorita Marple. «Sí», dijo rápidamente la señora Weatherby. Él se rió, claro, pero a mí me pareció raro. Y ahora este robo. La mente de la señorita Marple recompuso los hilos con serena precisión. Los temores de Denham, la urgencia de la nota, el avistamiento por parte de Clara de un fragmento azul, la tierra removida en la capilla, todo indicaba que el asesino era metódico, observador y no del todo desconocido para el pueblo. El inspector, centrado en los motivos obvios, aún no había percibido la sutil corriente subyacente. Al día siguiente, volvió a caminar por el bosque de campanillas azules, notando las ligeras depresiones en la tierra, los pétalos aplastados que no estaban allí la mañana anterior y el tenue e irregular sendero que conducía al claro. Se arrodilló para examinar la tierra con más atención. Huellas sí, pero había más una pequeña salpicadura de cera que coincidía con el sello de la nota de Denham, incrustada en las raíces de un árbol que sobresalía. Los ojos de la señorita Marple brillaron con silenciosa satisfacción. Alguien había manipulado la nota, quizá la había llevado consigo y había dejado un rastro sin saber que el propio bosque era testigo. Era un detalle sin importancia, casi invisible, pero le decía muchísimo. De vuelta en el pueblo, los rumores comenzaron a aumentar. Algunos afirmaban que el robo del crucifijo demostraba que la muerte de Denham era una venganza. Otros sugerían que se trataba de un ladrón de poca monta, envalentonado por el caos. Sin embargo, la señorita Marple sabía que no era así. Ambos sucesos, asesinato y robo, probablemente estaban relacionados por la misma mano cautelosa, impulsada por un propósito y un conocimiento oculto. Al anochecer regresó a casa, observando el cielo despejado y las sombras que caían sobre Little Davington. Se sentó junto al fuego, reflexionando sobre los descubrimientos del día. La naturaleza humana, reflexiona, era tan intrincada como cualquier rompecabezas, y este último giro había empezado a revelar grietas en las fachadas de quienes había estado observando. Los secretos afloran, cuidadosa y sutilmente, como las primeras campanillas de la primavera que brotan de la tierra. Y en esos secretos, la señorita Marple percibía el esbozo de la verdad, aunque aún permanecía incompleta. Paciencia, se recordó. En la observación silenciosa de los pequeños detalles, en la lectura de gestos y omisiones,
se encontraba el camino para desentrañar el enigma, y ese camino, lo sabía, apenas comenzaba a revelarse. Los días se alargaban, y Little Davington se encontraba sumido en una tensión peculiar. La vida continuaba, las tiendas abrían, los niños jugaban bajo la atenta mirada de sus padres, pero la inquietud subyacente persistía, palpable para cualquiera con un agudo sentido del comportamiento humano. La señorita Marple observaba esto en silencio desde su cabaña, con su labor de punto sobre el regazo la mayor parte del tiempo, mientras su mente reconstruye las sutiles señales de engaño que había ido recogiendo durante las últimas semanas. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que el enfoque del inspector en Clara Trent y su familia, aunque aparentemente lógico, era demasiado limitado. Las señales, los gestos fugaces y los pequeños detalles que se pasan por alto fácilmente, como el fragmento de cera azul en el bosque, la críptica urgencia de la nota de Denham y el peculiar comportamiento de ciertos aldeanos, insinuaban una mano más deliberada detrás, tanto del asesinato como del robo del crucifijo. La señorita Marple decidió que era hora de comprobar las reacciones de quienes observaba más de cerca. Empezó con el coronel Halbert, invitándolo a tomar el té con el pretexto de una conversación amistosa. El coronel llegó puntualmente, con su habitual aire de autoridad, aunque una ligera tensión comenzaba a asomar en sus ojos. «Mi querida señorita Marple», comenzó, «espero no estar interrumpiendo su tarde». «Para nada», respondió ella con cariño, sirviendo el té. «Pensé que podríamos hablar del pueblo, la fiesta y, por supuesto, de los acontecimientos recientes. Es inevitable notar cómo cada persona reacciona de forma diferente ante noticias preocupantes». El coronel se tensó ligeramente. La señorita Marple, con la mirada fija en él con suave insistencia, mencionó el fragmento de cera azul encontrado cerca del claro. «Curioso, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Un objeto pequeño, quizá insignificante para la mayoría, pero capaz de contar una historia a quienes lo observan». La mano del coronel se apretó alrededor de su taza. «Supongo que sí», murmuró, aunque su voz delataba inquietud. La señorita Marple hizo una pausa antes de continuar, entretejiendo una observación casual en sus palabras. «Algunas personas reaccionan a los pequeños detalles con miedo instintivo, mientras que a otras no les afecta. Es notable cómo varía la naturaleza, ¿verdad?». El coronel soltó una carcajada forzada. «Me atrevería a decir, la observación es clave en estos asuntos, por supuesto». De hecho, asintió, dejando el tema a un lado. Sin embargo, había captado mucho de la sutil tensión de su mandíbula y la deliberada bajada de su mirada. A continuación, visitó al señor Miles. El abogado, cortés como siempre, la recibió con cierta cautela. La señorita Marple empezó preguntándose por su correspondencia, mencionando casualmente las cartas del extranjero que Henry Denham había recibido. El señor Miles sonrió levemente. «Negocios, querida. Nada más. Aunque, claro, hay quien encuentra intriga en cada carta, y sin embargo una nota de una joven que mencionaba urgencia difícilmente podía ignorarse», dijo la señorita Marple en voz baja. «Sugiere un asunto urgente, quizás incluso peligroso». El señor Miles se removió en su silla, doblando y desdoblando las manos repetidamente. «Admito que el señor Denham era cauteloso. No reveló sus preocupaciones a nadie». La señorita Marple asintió con expresión neutral. «La cautela es de sabios. Sin embargo, incluso los más cuidadosos a veces pasan por alto las pistas más simples. Es fascinante observar cómo reacciona la gente cuando se les presiona, aunque sea indirectamente, sobre asuntos que esperan que permanezcan ocultos». La mirada del abogado se dirigió a la ventana como si buscara una salida. La señorita Marple lo notó, guardándolo en su mente. Su última visita ese día fue a la casa de los Trent.
invitó a Clara y a su padre a dar un paseo por el jardín, aparentemente para disfrutar del sol de finales de primavera. Mientras paseaban, la señorita Marple les habló con amabilidad de la vida cotidiana del pueblo, permitiendo pausas que invitan a la reflexión. Finalmente, mencionó la nota de Denham y la frase «antes de que sea demasiado tarde». Observó atentamente la reacción. Clara temblaba, pero mantenía la compostura, mientras que el señor Trent se tensaba, entrecerrando los ojos. La señorita Marple, que había visto innumerables rostros bajo presión, notó el leve temblor en su mano, la sutil evitación del contacto visual y el tono defensivo de sus respuestas. «Mi querido señor Trent», dijo en voz baja, «debe ser una carga difícil ver a su hija soportar tal escrutinio. El instinto suele llevarnos a proteger lo más preciado, ¿no es así?». Se puso rígido de nuevo. «Ojalá el inspector comprendiera la razón», dijo. «Es todo bastante absurdo». La señorita Marple esbozó una leve sonrisa comprensiva. A veces, la razón se revela mejor no mediante argumentos, sino mediante la observación. Se percibe mucho más cuando se escucha en silencio que cuando se habla en voz alta. Al anochecer regresó a su cabaña con una creciente sensación de claridad. Las reacciones de aquellos a quienes había examinado la postura cautelosa de Hallvard, la sutil evasión de Miles, la ansiedad defensiva de Trent, eran hilos de un tapiz más amplio. Cada movimiento, cada vacilación, cada mirada, hablaban de tensiones ocultas, de motivos aún no reconocidos abiertamente, y de verdades que sólo emergieron tras un minucioso escrutinio. Se sirvió una taza de té y el líquido tibio la tranquilizó. El sospechoso elegido por el inspector seguía siendo el caso de los Trent, una conclusión conveniente que satisfacía la necesidad de resolución del pueblo. Pero la señorita Marple sabía que la verdad era más compleja, oculta tras capas de secretismo, cuidadosamente disimulada entre gestos y palabras a medias, y mientras las sombras del atardecer se alargaban sobre la tranquila aldea, se permitió una satisfacción privada. La prueba final había comenzado. En la sutil danza del comportamiento humano, en el destello de una mirada, el gesto de una mano o la evasión de una mirada, el verdadero culpable acabaría por revelarse. La paciencia, se recordó una vez más, era la herramienta más valiosa en el equipo de un detective, y la señorita Marple tenía paciencia de sobra. Pasó una semana en Little Davington, con cada día agobiado por una tensión silenciosa y especulaciones susurradas. Los aldeanos cumplían con sus rutinas con nerviosismo, lanzando miradas furtivas hacia el bosque de campanillas azules y la rectoría, como si el peligro pudiera surgir de cualquiera de ellos en cualquier momento. El sargento Peters continuó registrando declaraciones y observaciones con diligencia, aunque la presencia del inspector había reducido sus errores anteriores a una simple vergüenza. La señorita Marple, como siempre, observaba en silencio. Notó los sutiles cambios en el pueblo. El ceño del señor Trent se fruncía con más frecuencia. Los dedos de Clara se retorcían en sus faldas cuando le hablaban, y el coronel Hallvard se mantenía en el fondo de las reuniones, con la mirada penetrante de un lado a otro. Pequeños gestos, casi imperceptibles para los demás, revelaban más que cualquier declaración formal. Fue durante una visita a la oficina de correos que la señorita Marple notó por primera vez la nueva pista. Había llegado una carta dirigida al señor Miles, con la etiqueta de urgente y entregada directamente por el cartero en lugar de depositarse en la ranura habitual. La letra era desconocida, deliberada y precisa, y transmitía un aire de importancia. La señorita Marple sintió curiosidad, aunque se limitó a observar mientras el señor Miles examinaba la carta con visible tensión. Más tarde, cuando visitó al abogado en su oficina, se enteró de que la carta era anónima y contenía solo una frase: «La verdad
se encuentra donde el azul se encuentra con el verde. Busque aquello que pasó por alto. La mente de la señorita Marple se concentró de inmediato. El azul era claro, la nota de Henry Denham, el sello del Acre, el bosque de campanillas. ¿Pero el verde? Pensó en el jardín de la rectoría, los setos a lo largo de Heather Lane y las pequeñas áreas de césped cerca del claro. Algo se había pasado por alto, algo pequeño, fácil de pasar por alto y sin embargo crucial. Su instinto le guió a examinar con atención el claro de las campanillas. Esa tarde regresó al bosque, libreta en mano. El sol estaba bajo, proyectando largas sombras y reinaba un profundo silencio. Se movía lentamente, escudriñando con la mirada la maleza, los troncos de los árboles, la tierra a sus pies. Fue entonces cuando notó la pequeña hendidura bajo una zarza, parcialmente oculta por los pétalos caídos. A primera vista, no parecía más que una pequeña perturbación, una pequeña depresión en la tierra, pero una mirada más atenta reveló unos inusuales fragmentos de cera azul, una ligera mancha de tierra en una hoja y tenue pero nítida la huella de una pisada. Un detalle que nadie más había notado, pero sin duda significativo para la señorita Marple. Siguió el patrón con cuidado, notando que la huella partía del claro hacia un sendero estrecho que bordeaba el bosque antes de desaparecer cerca de la parte trasera de la propiedad de los Trent. El sendero había sido poco utilizado, oculto bajo la maleza, pero era evidente que alguien familiarizado con el pueblo había elegido esta ruta deliberadamente. Esa noche, la señorita Marple visitó a Clara una vez más, con el pretexto de hablar de un libro. Sentadas juntas, observó los dedos inquietos de la niña y las fugaces expresiones de miedo y expectación en su rostro. «Clara, querida», dijo con dulzura, «¿notaste algo inusual el día que llevaste la nota? ¿Algo, aunque parezca insignificante?» Clara Trent, por ejemplo, empezó a emerger de las sombras de la ansiedad. La verdad sobre el señor Miles la había librado a ella y a su familia de sospechas, pero el peso del escrutinio público persistía. La señorita Marple la visitaba con frecuencia, hablándole con amabilidad sobre la naturaleza humana, la resiliencia y cómo los malentendidos podían degenerar en miedo. «Señorita Marple», dijo Clara una tarde, con los ojos más brillantes que en semanas, «no puedo agradecerle lo suficiente. Usted vio lo que nadie más vio. Me sentí atrapada en una red de la que no podía escapar, y aún así usted la desenredar». La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. «No era solo valentía ni astucia, querida. A menudo, la paciencia y la observación minuciosa revelan la verdad. No necesitas agradecerme. Solo sigue siendo tú misma, y las sombras desaparecerán».
Los vecinos de los Tren, que habían susurrado y especulado sin parar, volvieron poco a poco a sus rutinas habituales. Aún se veían miradas cautelosas y comentarios en voz baja, pero la tensión que había dominado al pueblo se había aliviado. El inspector, tras concluir su investigación formal, se marchó con el sargento Peters, dejando a la policía local vigilando discretamente. El coronel Halbert reanudó sus paseos habituales por el pueblo, aunque ahora con un aire más contemplativo. Hablaba con la señorita Marple de vez en cuando, ofreciéndole ideas que antes había ocultado, admitiendo que la sospecha y el miedo podrían nublar incluso la mente más disciplinada. La señorita Marple regresó a su vida tranquila, aunque permaneció atenta. Visitó el claro de las campanillas una última vez esa primavera, observando los pétalos aplastados y la tierra removida donde Henry Denham había caído. El bosque, ahora en paz, era testigo tanto de la fragilidad como de la resiliencia de la vida humana. Fue durante uno de sus paseos que reflexionó sobre las pequeñas pistas que habían resultado decisivas la nota confiada a Clara. El fragmento de cera en el bosque, los sutiles rastros de movimiento que indican una planificación minuciosa. Con frecuencia, parecía que la verdad se escondía en lo que otros consideraban trivial, pero estos detalles eran la clave para comprender el motivo y la intención. Los aldeanos, al volver a sus rutinas, no podían olvidar del todo las lecciones aprendidas. Los chismes seguían estallando de vez en cuando, pero conlleva una nueva cautela, el reconocimiento de que las apariencias engañan y de que, incluso en una aldea pequeña, el comportamiento humano es complejo y complejo. La señorita Marple, sentada en su sillón favorito junto a la ventana, se permitió un momento de tranquila satisfacción. El caso estaba resuelto, pero aún persistían las revelaciones que había ofrecido sobre la naturaleza humana. Reflexionó sobre la facilidad con la que se podían ocultar los secretos, las sutiles maneras en que el miedo podía manipular el comportamiento y el delicado equilibrio entre la curiosidad y la sabiduría. Las campanillas azules, marchitas con la llegada del calor, parecían brillar bajo la luz del sol, un silencioso recordatorio de que la vida, incluso después de la tragedia, continuaba. La mente de la señorita Marple, siempre atenta, notó la rapidez con la que el pueblo restablece su equilibrio. Sin embargo, comprendió que, bajo la superficie, persistían los ecos del miedo y la decepción, como siempre lo harían en los corazones humanos. Bebió un sorbo de té, con la labor de punto descansando ociosamente en su regazo, y pensó en las muchas pequeñas señales que había observado el temblor en su mano, la evasión de una mirada, la ligera vacilación antes de hablar. Cada una había sido un hilo conductor que conducía a la resolución del enigma. Y en esto encontró la esencia de su trabajo no solo en exponer las faltas, sino en comprenderlas, en presenciar la verdad oculta en las acciones más comunes. Incluso al caer la tarde sobre Little Davington, el pueblo parecía más tranquilo, más mesurado, pero conmovido por el recuerdo de los acontecimientos recientes. La vida continuaría, los niños jugarían, los vecinos cotillearían, y los mercados estarían animados, pero bajo la suave capa de la rutina diaria, la señorita Marple sabía que las lecciones de observación, paciencia y comprensión perdurarán silenciosamente. Y cuando el sol se ponía en el horizonte, proyectando un suave resplandor sobre las cabañas y los bosques más allá, ella se reclinó en su silla, con ojos pensativos, y se permitió la satisfacción de un misterio resuelto, una historia humana entendida, y el conocimiento de que incluso en un pueblo tranquilo, las sutiles complejidades de la naturaleza humana siempre proporcionarán desafíos y conocimientos.